En una sofocante tarde de agosto de 1958, en la comarca andaluza de Fuenteseca, un lugar donde el polvo y el silencio parecían ser los únicos dueños del paisaje, Elena, con tan solo 22 años, se enfrentó al final de su mundo. El desafío no era una enfermedad ni un accidente, sino algo mucho más lento y corrosivo, un trozo de papel sellado, la notificación final del embargo de la pequeña parcela de olivos que su familia había trabajado durante generaciones. La deuda con don Ricardo Balbuena, conocido por todos como el Duque, el terrateniense que gobernaba la comarca con una mezcla de poder feudal y desdén, había llegado a su límite. Durante 2 largos años, la vida de Elena había sido un laberinto de súplicas a bancos que nunca escuchaban, noches en vela cuidando de su padre enfermo y días de trabajo extenuante bajo un sol que agrietaba la tierra y el alma. Cada intento de salvar su legado se estrellaba contra un muro de indiferencia y poder. Los pequeños avances, como una modesta venta de aceite en el mercado comarcal, eran devorados casi al instante por los intereses crecientes de la deuda. La esperanza se había convertido en una brasa casi extinta, ahogada por la sequía y la desesperación. Hasta que una noche, guiada por un conocimiento ancestral y un coraje nacido de no tener nada más que perder, una decisión impensable, un acto clandestino en el corazón mismo del territorio enemigo, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que una persona, cuando todo a su alrededor se desmorona, encuentre la fuerza no solo para resistir, sino para desafiar las reglas de un juego que ya estaba perdido? Antes de revelarte cómo unas simples tijeras de podar y un puñado de tierra seca se convirtieron en su única arma, la herramienta que abriría la única puerta que aún quedaba cerrada, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad. El conflicto de Elena era brutalmente tangible. No se trataba solo de números en un libro de contabilidad, era el olor de la plaga que había aniquilado su última cosecha de olivos, un hedor dulzón a podredumbre que se mezclaba con el aroma a tierra muerta. Era el rostro de su padre, un hombre antes robusto y orgulloso, ahora consumido por la enfermedad y, peor aún, por la vergüenza, postrado en una cama desde la que se negaba a mirar por la ventana. Su rendición era una carga más pesada para Elena que la propia deuda. Su madre, Isabel, se movía por la casa como una sombra, sosteniendo a la familia con una fe silenciosa y gestos agotados, pero sin palabras que pudieran ofrecer una solución real. La red de apoyo se había desvanecido. Los vecinos, atrapados en sus propias luchas y temerosos de la ira del Duque, ofrecían miradas de compasión vacía, o peor aún, susurraban a sus espaldas, convencidos de que la obstinación de Elena solo traería más desgracias. Estaba completamente sola, atrapada entre la derrota de su padre y el silencio de su madre, con el peso de generaciones sobre sus hombros. El papel sellado no era solo una amenaza de futuro, fue una sentencia que se ejecutó de inmediato en el tribunal de la vida cotidiana. Al día siguiente de recibir la notificación, el mundo de Elena se había encogido hasta los límites de su propia casa. El tendero del colmado, un hombre que la había visto crecer y le fiaba el pan y el aceite desde que era una niña, de repente agachó la cabeza y murmuró que ya no podía apuntar más en la libreta. Los vecinos, que antes la saludaban con una mezcla de lástima y respeto por su tesón, ahora cruzaban la calle para evitar su mirada. La humillación era un manto invisible, pero asfixiante que la cubría cada vez que pisaba la plaza del pueblo. La injusticia de la situación era lo que más le carcomía por dentro. La deuda no provenía de un capricho o una mala gestión, sino de un préstamo que su padre había solicitado años atrás para instalar una bomba de agua, una inversión que prometía salvarlos de la sequía, pero que se estropeó irreparablemente a los pocos meses, convirtiéndose en un monumento de hierro oxidado a la esperanza fallida. Ahora, la rutina en casa era un ritual de desesperación silenciosa. Las comidas se reducían a lo poco que podían arrancar de su pequeño huerto:
algún tomate raquítico. El silencio durante esas comidas era más pesado que el hambre, roto solo por la tos seca de su padre, un sonido que marcaba el ritmo de su rendición. Elena sentía que no solo estaba perdiendo la tierra, sino también el respeto, la comunidad y, lo más doloroso de todo, al hombre que una vez le enseñó a amar cada palmo de aquel olivar. La frustración de Elena era un veneno lento que se acumulaba con cada portazo, con cada negativa, con cada gesto de desprecio. Su lucha ya no era solo contra el duque, sino contra la apatía que había infectado su propio hogar. Su padre, Manuel, se había convertido en un fantasma en su propia vida. Pasaba los días en la cama, de espaldas a la ventana que daba al olivar, como si al no verlo pudiera negar su existencia y su inminente pérdida. Se negaba a hablar del tema, y cuando Elena intentaba mostrarle los pocos jornales que había conseguido trabajando en fincas lejanas, él apartaba la vista con una vergüenza que la hería más que cualquier palabra. Su derrota era un peso muerto que ella arrastraba consigo. Su madre, Isabel, se refugiaba en un fervor religioso que a Elena le resultaba incomprensible. Pasaba horas rezando el rosario, pidiendo una intervención divina que nunca llegaba. «Hay que tener fe, hija», le decía con una voz quebrada. Pero para Elena, la fe se había secado junto con los pozos. Lo que necesitaba no era un milagro, sino una solución tangible. Intentó vender los pocos muebles de valor que les quedaban, pero en un pueblo donde todos luchaban por sobrevivir, nadie tenía dinero para comprar recuerdos. Escribió cartas a familiares lejanos en la ciudad, pero las respuestas, si es que llegaban, eran excusas amables y billetes de poco valor que apenas cubrían el coste del sello. Cada puerta que tocaba se cerraba con más fuerza que la anterior, dejándola cada vez más sola y acorralada en un callejón sin salida. Fue una noche sin luna, de esas en las que la oscuridad parece tener peso y textura, cuando la desesperación de Elena alcanzó su punto de quiebre. Había pasado el día entero intentando, una vez más, renegociar con el administrador del duque, un hombre de rostro agrio y corazón de piedra que se limitó a señalar el calendario colgado en la pared, con el día del desahucio marcado en un círculo rojo. Al volver a casa, encontró a su padre sumido en un silencio febril, negándose a comer el escaso guiso que Isabel había preparado. La visión de su padre rindiéndose, de su madre aferrándose a un rosario como si fuera un salvavidas en un mar de deudas, fue la chispa que encendió la pólvora. En ese momento, Elena dejó de sentir miedo. Lo que sintió fue una rabia fría y lúcida. Recordó las historias de su abuelo, relatos susurrados sobre los olivos centenarios de la Atalaya, la finca del duque, una variedad casi mítica, inmune a las plagas y resistente a la sequía más atroz. Una idea, tan peligrosa como brillante, se formó en su mente. No era un plan, era un acto de supervivencia. Esperó a que las luces del pueblo se apagaran una a una, cogió las viejas tijeras de podar de su abuelo y, sin decir una palabra a nadie, se deslizó en la noche. No iba a robar, iba a reclamar una oportunidad que la vida le negaba. El viaje hasta los límites de la Atalaya fue una prueba de nervios. Cada crujido de una rama seca bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio sepulcral de la comarca. La finca del duque estaba rodeada por un muro de piedra alto, pero Elena conocía un tramo donde el tiempo y las raíces de una higuera salvaje habían creado una brecha, una herida en la fortaleza del terrateniente. Trepó con una agilidad nacida de la necesidad, sintiendo las piedras frías y afiladas, rasgando la piel de sus manos. Una vez dentro, el aire cambió. Era más fresco, cargado del aroma de tierra fértil y cuidada. Guiada por la memoria de las historias de su abuelo y la silueta de los árboles recortada contra un cielo apenas estrellado, encontró el olivar centenario. Eran gigantes retorcidos, monumentos vivos que habían sido testigos de generaciones de balbuenas. Con un respeto casi religioso, Elena comenzó su tarea. No cortaba al azar. Buscaba los esquejes perfectos, las ramas jóvenes y sanas que portaban la promesa de vida. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movían con una precisión quirúrgica. Cada corte era un susurro, una plegaria a la tierra. No sentía culpa, sino una extraña sensación de justicia. Estaba tomando una pequeña parte de una abundancia que a su familia le había sido negada, no para enriquecerse, sino para sobrevivir. Mientras aseguraba el último esqueje en el pequeño fardo de arpillera que había traído, una sombra se desprendió de la oscuridad de un tronco cercano. Elena se quedó paralizada, con el corazón martillándole en la garganta y las tijeras de podar aferradas en su mano como si fueran un arma inútil.
La figura avanzó lentamente hacia el claro de luna, y el terror se apoderó de ella al reconocer la silueta alta y severa de don Ricardo Balbuena. Estaba sola, atrapada en el corazón del territorio enemigo, sorprendida en el acto por el único hombre al que no podía enfrentarse. Esperó el grito, la acusación, el sonido de los perros o la llegada de la Guardia Civil. Su mente se aceleró, visualizando la humillación pública, la cárcel, la ruina definitiva de su familia. Sería conocida para siempre como la ladrona, la hija de Manuel que deshonró su apellido. Pero el duque no gritó. Se detuvo a unos pasos de ella, en silencio, con una mirada penetrante que parecía atravesarla, evaluando no solo el delito, sino a la persona que lo cometía. El silencio se alargó, más pesado y aterrador que cualquier amenaza. En ese instante, Elena supo que su destino ya no estaba en sus manos. Todo por lo que había luchado en los últimos 2 años se había reducido a ese momento, bajo la mirada impasible del hombre que tenía el poder de destruirla. Don Ricardo Balbuena no era un hombre dado a las sorpresas, pero lo que vio aquella noche en su olivar lo dejó perplejo. No vio a una ladrona común, movida por la codicia o la malicia. Vio a una joven con las manos encallecidas de una trabajadora de la tierra, no de una ratera. Observó la forma en que había envuelto los esquejes en la arbillera húmeda, un gesto de cuidado que revelaba un profundo conocimiento agrícola. Vio la precisión de los cortes en sus árboles, hechos para no dañar la rama madre, una técnica que muchos de sus propios jornaleros ignoraban. Pero sobre todo, vio sus ojos. Cuando Elena finalmente levantó la vista para enfrentarse a él, no encontró la súplica cobarde que esperaba. Encontró miedo, sí, pero debajo de él había una capa de desafío, una dignidad indomable que se negaba a romperse. Era la misma mirada que recordaba en su propio abuelo, el fundador de la Atalaya, un hombre que había levantado un imperio de la nada a base de coraje y un pacto inquebrantable con la tierra. En el gesto desesperado de Elena, don Ricardo no vio un insulto, sino un eco de su propio linaje, un espíritu tenaz que él creía extinto en aquella comarca de hombres y mujeres resignados. Por primera vez en muchos años, algo se movió dentro de él, una mezcla de curiosidad y un respeto que no sentía desde hacía décadas. El duque rompió el silencio, y su voz, grave y acostumbrada a dar órdenes, resonó en la quietud de la noche. «Ese coraje es lo único que le falta a esta tierra», dijo, más para sí mismo que para ella. Elena no entendía, esperaba una condena, no una reflexión. Él dio un paso más, señalando con la barbilla el fardo. «Sabes lo que haces. No eres una ladrona, eres una agricultora desesperada». Entonces, en un giro que desafiaba toda lógica y costumbre, le hizo una oferta que cambiaría el curso de sus vidas. «Te propongo un trato. Olvidaré lo que he visto esta noche. A cambio, trabajarás para mí. Te daré la parcela del baldío, la más árida de toda mi finca, la que mis ingenieros dieron por muerta hace años. Es un secarral donde no crece ni la mala hierba». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Si consigues que esa tierra produzca, que dé una sola cosecha decente, la deuda de tu familia quedará saldada para siempre. Te devolveré las escrituras de tu olivar. Pero si fracasas, tu familia me lo habrá dado todo, y trabajarás para mí el resto de tu vida para pagar esta ofensa». No era un acto de caridad, era un desafío, una apuesta lanzada por un hombre que despreciaba la debilidad, pero admiraba la audacia. La reclamaba, no como una posesión, sino como la pieza que faltaba en su tablero. Elena se quedó sin aliento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La oferta era una locura, un pacto con el diablo. El baldío era una leyenda en el pueblo, un pedazo de tierra maldita donde nada había crecido jamás. Aceptar significaba someterse al hombre que había llevado a su familia al borde del abismo, convertirse en su empleada, soportar las miradas y los susurros de todo el pueblo. La verían como una traidora, la que se había vendido al duque para salvar su propio pellejo. Su orgullo, lo único que le quedaba intacto, se rebelaba contra la idea. Pero, ¿qué otra opción tenía? La alternativa era la certeza de la ruina, la humillación del desahucio, ver a su padre consumirse por completo en la vergüenza y a su madre perder la poca fe que le quedaba. La propuesta de don Ricardo, por cruel y humillante que fuera, contenía algo que nadie más le había ofrecido, una posibilidad. Una entre 1.000.000, sí, pero era una puerta entreabierta en un pasillo lleno de muros. Miró las tijeras de podar que aún sostenía, luego los esquejes que representaban su acto de rebeldía, y finalmente, al hombre que le ofrecía una condena y una salvación en la misma frase. La decisión que tomó en ese instante no nació de la esperanza,
sino de la pura y dura necesidad de luchar un día más. Con la voz temblorosa pero firme, aceptó el desafío. El camino de vuelta a casa fue un trayecto surrealista. La noche seguía siendo la misma, pero el mundo de Elena había cambiado por completo. El fardo de esquejes que llevaba ahora pesaba de una manera diferente. Ya no era el botín de un acto clandestino, sino la herramienta y el símbolo de un pacto imposible. Al llegar, encontró a su madre rezando en la cocina, a la luz de un candil. Cuando Elena le contó lo sucedido, Isabel la escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, una mezcla de terror y una chispa de asombro en su mirada. No la juzgó, simplemente se levantó, le preparó una infusión de manzanilla y le dijo: «Dios aprieta pero no ahoga, hija mía». La reacción de su padre, sin embargo, fue la que más temía. Al enterarse, Manuel se giró en la cama, dándole la espalda. Para él, aquello no era una oportunidad, sino la rendición final. Su hija, su única hija, iba a trabajar como una jornalera para el hombre que los había destruido. La vergüenza que sentía se transformó en una ira sorda y silenciosa, que creó una nueva brecha entre ellas, más profunda que cualquier deuda. A la mañana siguiente, cuando la noticia se extendió por el pueblo como la pólvora, Elena sintió el peso de su decisión. Las miradas ya no eran de lástima, sino de desconfianza y desprecio. Estaba más sola que nunca, con un secarral por delante y el escepticismo de todos, incluido el de su propio padre, como única compañía. La lucha acababa de empezar de nuevo, pero esta vez se libraría a la vista de todos. El primer día en el baldío fue una lección de humildad y desesperación. Aquel lugar no era simplemente una parcela de tierra, era una cicatriz en el paisaje, una costra de arcilla agrietada y blanquecina que reflejaba el sol implacable con una crueldad cegadora. El aire olía a polvo y a nada más. No había el zumbido de un insecto, ni el rastro de una hierba seca. El capataz del duque, un hombre llamado Ramiro, la acompañó hasta el lindero con una sonrisa burlona. «Toda tuya, muchacha», le dijo, haciendo un gesto amplio con la mano. Si de aquí sacas aunque sea un cardo, tendré que quitarme el sombrero. Sus palabras y las risas contenidas de los otros jornaleros que pasaban de lejos fueron como piedras lanzadas contra su ya frágil determinación. Elena no respondió. Pasó las primeras horas de rodillas, no para rezar, sino para escuchar. Hundió las manos en la tierra, sintiendo su textura compacta y muerta, su temperatura febril. Analizó la inclinación del terreno, las zonas donde el sol castigaba con más fuerza, y las pocas sombras que proyectaban unas rocas desnudas a última hora de la tarde. No estaba buscando un milagro, estaba buscando un punto de partida, una debilidad en la armadura de aquel desierto. La magnitud del desafío era abrumadora. No tenía herramientas adecuadas, ni acceso al agua, ni una sola bestia de carga. Solo tenía sus manos, los esquejes robados, y un conocimiento que todos, incluido su padre, consideraban cuentos de viejos. Esa noche, volvió a casa cubierta de polvo, con el cuerpo dolorido y el alma en vilo, sintiendo sobre sí el peso de una apuesta que parecía, a todas luces, una sentencia de por vida. Su estrategia no fue atacar el problema de frente, sino acorralarlo. En lugar de intentar labrar toda la extensión del baldío, una tarea físicamente imposible, delimitó una pequeña parcela de prueba, no más grande que la cocina de su casa. Allí concentraría todos sus esfuerzos. Recordó una de las lecciones de su abuelo. La tierra sedienta no se riega, se arropa. Durante días, recorrió los bordes de la finca del duque, recogiendo hojas secas, ramas caídas, cualquier materia orgánica que pudiera encontrar sin levantar sospechas. Lo amontonó todo en su parcela de prueba y lo mezcló con la arcilla, creando una especie de acolchado o mulch rudimentario, que en teoría ayudaría a retener la poca humedad de la noche y a proteger la superficie del sol abrasador. Fue un trabajo agotador y aparentemente inútil. Los jornaleros que la veían se mofaban abiertamente, llamándola la loca de las hojas secas. Su primera gran prueba llegó con una tormenta de verano, una de esas lluvias torrenciales y breves que son más una maldición que una bendición. En lugar de empapar la tierra, el agua arrastró su frágil capa de materia orgánica, dejando la arcilla desnuda y aún más compacta que antes.
fue un fracaso rotundo y público. Esa noche, mientras se curaba las ampollas de las manos, la tentación de rendirse fue casi insoportable. Pero en medio de la frustración, surgió una nueva idea. La tormenta no había sido el enemigo, le había mostrado el camino. El agua le había enseñado cómo se movía, por dónde escapaba. Al día siguiente, volvió al baldío con una nueva determinación. No lucharía contra la fuerza del agua, la guiaría. Empezó a cavar pequeños surcos, diminutas terrazas que seguirían la pendiente natural del terreno. El problema fundamental, sin embargo, seguía siendo el mismo: la falta de agua. Las lluvias eran escasas y poco fiables. Elena sabía que sin una fuente constante, por pequeña que fuera, cualquier esfuerzo sería en vano. El pacto con don Ricardo le daba acceso a la tierra, pero no a sus recursos. Los pozos de la atalaya estaban estrictamente prohibidos para ella. Fue entonces cuando recurrió al conocimiento más profundo y esotérico de su abuelo, las técnicas de los aoríes, los buscadores de agua. No tenía varillas de avellano ni péndulos, solo sus sentidos y una atención casi mística al comportamiento de la naturaleza. Durante semanas, dedicó las primeras horas de la mañana, cuando el rocío aún no se había evaporado, a caminar descalza por el baldío. Buscaba anomalías, una zona donde la tierra se sentía ligeramente más fría, un lugar donde una solitaria planta de hinojo silvestre, más resistente que otras, había logrado brotar contra todo pronóstico. Observaba el vuelo de los pájaros al amanecer, buscando patrones que indicaran la presencia de humedad subterránea. Era una búsqueda desesperada, basada en una ciencia popular que el mundo moderno había olvidado y despreciado. La mayoría de los días terminaban en frustración, con sus pies y manos cubiertos de polvo, y su esperanza menguando. Hasta que una tarde, en una pequeña hondonada al fondo de la parcela, notó que la arcilla, incluso bajo el sol de la tarde, no estaba tan caliente que en el resto del terreno. Empezó a cavar en ese punto con una pala rota y sus propias manos, sin saber si buscaba agua o simplemente se aferraba a la última pizca de fe que le quedaba en las historias de su abuelo. Después de 2 días de cavar, cuando sus manos estaban en carne viva y sus músculos gritaban de agotamiento, la pala golpeó algo que no era piedra, era tierra húmeda. No un manantial, ni siquiera un hilo de agua, sino una veta de arcilla oscura y fresca, un bolsón de humedad, atrapado a más de 1 metro bajo la superficie. Para cualquiera, habría sido una decepción. Para Elena, fue el mayor tesoro del mundo. Aquel pequeño pozo improvisado no le daría para regar un campo, pero sí para mantener viva su parcela de prueba. Con un cubo y una cuerda, extraía cada día la cantidad justa para dar de beber a la tierra que había preparado, gota a gota, como si estuviera administrando una medicina a un enfermo terminal. Y entonces, ocurrió. Una mañana, al llegar al baldío, vio algo que le hizo detenerse en seco y contener la respiración. En medio de su pequeño rectángulo de tierra trabajada, habían brotado unas minúsculas hojas verdes. Eran apenas unas pocas, frágiles y casi transparentes, pero eran inconfundiblemente vida. Se arrodilló, sin atreverse a tocarlas, mientras las lágrimas corrían por su rostro sucio de polvo, mezclándose con la tierra. No era una victoria, pero era una prueba, la prueba de que el baldío no estaba muerto, solo dormido. Ramiro, el capataz, pasó por allí y lo vio. Suerte de principiante, masculló, aunque en su voz había una nueva nota de incertidumbre. Desde la distancia, en lo alto de una colina, la figura de don Ricardo observaba la escena a través de unos prismáticos, en silencio, sin que una sola emoción alterara su rostro severo. Con la certeza de que su método funcionaba, aunque fuera a una escala minúscula, llegó el momento de arriesgarlo todo. Era hora de plantar los esquejes de los olivos centenarios, su botín robado, su única y verdadera esperanza. No podía permitirse un solo error. Trató cada una de aquellas pequeñas ramas como si fueran reliquias sagradas. Antes de plantarlas, las sumergió durante horas en una infusión de corteza de sauce que preparó en secreto, un enraizante natural que su abuelo utilizaba. Preparó el hoyo para cada esqueje con un cuidado obsesivo, mezclando la tierra arcillosa con la poca materia orgánica que había conseguido y una pizca de ceniza del hogar para ahuyentar las plagas.
Las plantó orientadas de tal manera que las rocas cercanas les dieran algo de sombra durante las horas más duras del día, creando un microclima para cada una de ellas. Era un trabajo de una precisión y una paciencia infinitas. Mientras trabajaba, sentía la ironía de la situación. Estaba utilizando el legado genético de los Balbuena para devolverle la vida a una tierra que ellos mismos habían sentenciado a muerte. Cada esqueje plantado era un acto de desafío silencioso, una declaración de que el conocimiento y la perseverancia podían ser más poderosos que la riqueza y el poder. La gente del pueblo, al verla dedicar tanto esfuerzo a unas simples ramas secas, sacudía la cabeza con lástima. «Pobre muchacha», decían, «el sol le ha sorbido el seso». No entendían que Elena no estaba plantando olivos, estaba plantando su futuro, raíz a raíz, en el suelo más hostil que se pudiera imaginar. El verdadero desafío, sin embargo, surgió cuando los esquejes comenzaron a prender. Las primeras hojas nuevas, de un verde plateado y vibrante, fueron una confirmación de que su conocimiento era sólido. Pero su éxito inicial trajo consigo un problema de escala insuperable. El pozo improvisado apenas daba para mantener viva la parcela de prueba. Era impensable extender ese método a todo el baldío. Se enfrentaba a un muro. Podía mantener con vida a una docena de pequeños olivos, pero nunca podría hacer producir toda la parcela. Y el trato con el duque era claro: una cosecha decente, no un jardín de supervivencia. La desesperación comenzó a instalarse de nuevo, más amarga esta vez porque había estado muy cerca de la esperanza. Fue en ese momento de estancamiento cuando recibió la primera y única ayuda. Dolores, la anciana del pueblo que siempre la había observado con una mirada de entendimiento, comenzó a dejar cada mañana, junto a la linde del baldío, un viejo cubo de zinc lleno de agua de su propio pozo. No decía una palabra, simplemente lo dejaba allí antes del amanecer y se marchaba. A veces, junto al agua, había restos de la cocina, pieles de patata, hojas de verdura, pozos de café, un tesoro para el compost que Elena estaba intentando crear. Aquel gesto, pequeño pero inmensamente significativo, fue un salvavidas. No era solo el agua, era la certeza de que no estaba completamente sola. Alguien, en silencio, creía en ella. Esa solidaridad anónima le dio la fuerza para seguir adelante, para empezar a trazar un plan más ambicioso, para pensar no solo en cómo hacer sobrevivir a sus olivos, sino en cómo hacerlos prosperar. Con el agua extra que le proporcionaba Dolores y la humedad de su pozo, Elena pudo expandir su sistema. El trabajo se multiplicó exponencialmente. Cada día era una batalla contra el sol, el agotamiento y el tiempo. Desarrolló una rutina implacable que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Pasaba las mañanas cavando nuevos surcos y terrazas, extendiendo la red de canales que había diseñado para capturar cada gota de rocío y cada improbable chubasco. Las tardes las dedicaba a fabricar más compost y a cuidar individualmente de cada uno de los jóvenes olivos, protegiéndolos del viento con pequeños muretes de piedra seca y hablando con ellos como su abuelo le había enseñado. Poco a poco, a lo largo de los meses, la transformación comenzó a ser visible a simple vista. El baldío ya no era un lienzo monocromático de muerte. Pequeñas islas de un verde tenaz empezaron a salpicar el paisaje desolado, conectadas por las cicatrices de sus zanjas y terrazas. La tierra olía diferente, a humedad y a vida incipiente. Los jornaleros de la Altalaya dejaron de burlarse. Ahora, cuando pasaban, la miraban con una mezcla de asombro y un respeto a regañadientes. Ramiro, el capataz, ya no decía nada. Simplemente observaba desde la distancia, con el ceño fruncido, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Las visitas de don Ricardo también se hicieron más frecuentes. A veces se quedaba en su caballo durante casi una hora en la colina, observando el lento pero imparable avance de aquella joven contra la tierra que sus propios expertos habían declarado infértil. El aire en la comarca estaba cambiando. La apuesta imposible de Elena estaba dejando de ser una locura para convertirse en una leyenda susurrada. El clímax de la apuesta de Elena no llegó con el primer brote de un olivo, ni con el murmullo de admiración de un jornalero. Llegó, como todas las cosas importantes en Fuenteseca, bajo el sol implacable de la fiesta anual de la cosecha. Aquel año, sin embargo, el ambiente no era de celebración. Una sequía devastadora, la peor en una década, había dejado los campos de la comarca convertidos en un yermo polvoriento.
Las cosechas de los grandes y pequeños terratenientes habían sido exiguas, una catástrofe económica que se palpaba en los rostros tensos y las conversaciones en voz baja. En medio de ese panorama de desolación, el baldío se había convertido en una anomalía, un milagro incómodo. La parcela de Elena, visible desde el camino principal a la atalaya, lucía un verde vibrante, casi insultante. Sus jóvenes olivos, aunque todavía no daban fruto, estaban cubiertos de hojas sanas y vigorosas, y el suelo a su alrededor, gracias a su ingenioso sistema de terrazas y acolchado, retenía una humedad que parecía imposible. Cuando Elena llegó a la fiesta, acompañando a sus padres por primera vez en años, un silencio incómodo se extendió a su paso. Ya no era la loca ni la traidora, era un enigma viviente, y el miedo a lo desconocido se mezclaba con una envidia mal disimulada. Su éxito, en lugar de traerle aceptación, la había aislado aún más, convirtiéndola en el centro de todas las miradas y especulaciones. El patio de la atalaya estaba abarrotado. Los terratenientes más importantes de la región se reunían en torno a don Ricardo, lamentando sus pérdidas y discutiendo estrategias fallidas. El aire olía a vino, a polvo y a fracaso colectivo. Elena se mantuvo en un segundo plano junto a su familia, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. Su padre, Manuel, aunque visiblemente nervioso, caminaba un poco más erguido que de costumbre, un cambio sutil que solo ella notó. Isabel, por su parte, apretaba su mano con una fuerza que transmitía tanto apoyo como temor. El momento decisivo llegó cuando don Ricardo Balbuena se subió a una pequeña tarima improvisada, pidiendo silencio con un solo gesto de su mano. Todos esperaban el discurso habitual, un lamento por el mal año, unas palabras de ánimo vacías y el anuncio del fin de la celebración. Pero aquella vez fue diferente. Sus ojos, fríos y calculadoras, barrieron la multitud hasta detenerse en Elena. El silencio se hizo absoluto, denso, casi irrespirable. Elena, su voz resonó, clara y autoritaria, sin ningún atisbo de emoción. Sube. Un murmullo recorrió el patio. Iba a humillarla públicamente, a desvelar el origen de sus esquejes. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena obedeció. Cada paso que daba hacia la tarima parecía durar una eternidad, consciente de que estaba caminando hacia su sentencia o su salvación, delante de todos los que la habían juzgado y despreciado. Una vez a su lado, don Ricardo no la miró. Se dirigió a la multitud, con Elena de pie como una acusada en un juicio público. Hace casi un año, esta mujer y yo hicimos un pacto, comenzó, su voz cortando el aire. Un pacto nacido de un acto de desesperación y de una audacia que no había visto en esta tierra desde los tiempos de mi abuelo. Hizo una pausa, dejando que la intriga se asentara. Le entregué la peor de mis tierras, el baldío, un pedazo de infierno que mis agrónomos, hombres con títulos universitarios de la capital, declararon estéril para siempre. Le hice una promesa: si conseguía que esa tierra produjera, su deuda familiar quedaría saldada. El silencio era total. Todos contenían la respiración. Don Ricardo se giró lentamente hacia Elena, y por primera vez, su mirada no era de un patrón a un siervo, sino de un examinador a un prodigio. No solo ha hecho producir la tierra, declaró, su voz subiendo de volumen. Ha hecho lo que todos ustedes, con sus pozos, sus tractores y sus influencias, no han podido hacer. Le ha devuelto la vida a lo que estaba muerto. Ha demostrado que el conocimiento y el tesón valen más que el dinero y el linaje. Por lo tanto, la deuda de la familia de Manuel queda, a partir de este instante, perdonada y olvidada para siempre. Un grito ahogado se escapó de los labios de Isabel. Manuel se quedó inmóvil, las lágrimas surcando su rostro curtido por el sol y la vergüenza. Pero el duque no había terminado. El perdón de la deuda, aunque monumental, era solo el principio. Hizo una señal a su administrador, quien le entregó una carpeta de cuero. De ella don Ricardo extrajo un fajo de papeles amarillentos, sellados con el antiguo lacre de su familia. Perdonar la deuda no es suficiente cuando se ha presenciado un logro de esta magnitud, continuó, su voz adquiriendo una solemnidad que nadie le había oído nunca. La justicia exige no solo la anulación de la pena, sino la restitución del honor. Sostuvo los documentos en alto para que todos los vieran. Estas son las escrituras originales de la parcela de olivos de su familia. No una copia,
sino el título de propiedad que mi padre adquirió hace 40 años. Se volvió hacia Elena y con un gesto que dejó a todos boquiabiertos, le entregó los papeles. Le devuelvo lo que es suyo, no como un regalo, sino como el justo pago por la lección que nos ha dado a todos. Elena tomó el pergamino con manos temblorosas. El tacto áspero del papel, el olor a tinta vieja, era el peso tangible de su libertad, de la dignidad recuperada de su familia. Era el fin de la humillación, el final del miedo. Levantó la vista y vio a su padre, que ahora lloraba abiertamente, no de pena, sino de un orgullo tan inmenso que parecía haberle devuelto la juventud y la fuerza perdidas. El asombro en el patio era tal que nadie se atrevía ni a susurrar. Los terratenientes se miraban unos a otros, incrédulos. Habían presenciado algo que rompía todas las reglas no escritas de su mundo. Un Balbuena no solo cediendo, sino reconociendo públicamente la superioridad del conocimiento de una campesina sin recursos. Pero la conmoción estaba a punto de alcanzar su cenit. Don Ricardo levantó la mano una vez más, reclamando la atención que ya poseía por completo. Y una última cosa, dijo, su tono volviéndose práctico, casi empresarial. Un talento de esta naturaleza no puede desperdiciarse en una pequeña parcela. La sequía de este año no es un evento aislado, es el futuro. Y yo no pienso arruinarme por no saber adaptarme. Fijó su mirada en Elena, una mirada que ya no era un desafío, sino una oferta. Desde mañana, Elena será la nueva administradora de innovación agrícola de la Atalaya. Tendrá a su disposición mis recursos, mis hombres y mi total autoridad para implementar sus métodos en todas mis tierras. Su salario será el triple que el de mi actual capataz. El jadeo colectivo fue casi cómico. Ramiro, el capataz, se puso pálido como la cera. Elena había pasado de ser una paria endeudada a una de las personas más poderosas de la comarca en menos de 5 minutos. No era un acto de bondad, era un movimiento estratégico brillante de un hombre que reconocía el valor donde lo veía, sin importar su origen. El impacto de sus palabras se propagó como una onda expansiva. Los vecinos que la habían despreciado ahora la miraban con una mezcla de temor y un respeto forzado. Aquellos, como Dolores, la habían ayudado en secreto, sonreían con una satisfacción silenciosa. Elena, abrumada, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró sus manos, todavía con restos de la tierra del baldío bajo las uñas. Eran las mismas manos que habían sido despreciadas, las manos de una trabajadora, y ahora eran la clave del futuro de la comarca. Buscó a sus padres entre la multitud. Su madre rezaba en silencio, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud. Su padre la miraba fijamente, y en sus ojos ya no había rastro de la derrota que lo había consumido durante años. Había orgullo, admiración y una disculpa tácita por no haber creído en ella. En ese instante, Elena comprendió que no solo había salvado la tierra, había salvado a su padre, había restaurado el honor de su apellido y había quebrado el ciclo de resignación que había aprisionado a su familia durante generaciones. La victoria era mucho más profunda que la tierra o el dinero. Era la recuperación de la esperanza, la demostración de que una sola persona, armada con conocimiento y una voluntad inquebrantable, podía cambiar las reglas del juego. Finalmente, en medio del caos de emociones que la rodeaba, sus ojos se encontraron con los de don Ricardo Balbuena. Estaban a solo unos pasos de distancia en la tarima, pero el abismo social que los había separado toda su vida se había desvanecido. En su mirada, Elena ya no vio al terrateniente, al acreedor, al duque temido. Vio a un agricultor, un hombre que, como ella, entendía el lenguaje de la tierra, sus ciclos, sus exigencias y sus recompensas. No había gratitud servil en la mirada de Elena, ni condescendencia en la de él. Había algo nuevo y mucho más poderoso, un respeto mutuo, forjado en la tierra agrietada del baldío. Él le ofreció un leve asentimiento, un gesto casi imperceptible,
que sellaba su nuevo pacto, no de deuda, sino de alianza. En ese silencioso cruce de miradas, todos los presentes comprendieron que no estaban presenciando el final de una historia de deudas, sino el comienzo de una nueva era para Fuenteseca, una era en la que el valor ya no se mediría por los apellidos o las hectáreas, sino por la capacidad de hacer florecer la vida en el lugar más inhóspito, contra todo pronóstico y a la vista de todos. La mañana siguiente a la fiesta de la cosecha no amaneció como cualquier otra. El sol que se filtraba por la ventana de la humilde casa de Elena parecía tener una calidez distinta, una que no quemaba, sino que acariciaba. El silencio en el desayuno, que durante años había sido un abismo de tensión y desesperación, fue reemplazado por el sonido casi olvidado de las tazas chocando suavemente contra los platos y el murmullo de conversaciones titubeantes. Manuel, su padre, se sentó a la mesa por primera vez en meses, completamente vestido, y miró a su hija no con la sombra de la vergüenza, sino con una luz de asombro y un orgullo tan profundo que parecía haberle sanado el cuerpo y el alma. Isabel se movía por la cocina con una agilidad que no se le veía desde hacía mucho tiempo, preparando café y tostadas con una sonrisa que le borraba las arrugas de la preocupación. Nadie mencionó directamente el torbellino de la noche anterior, pero el cambio era tan tangible como el fajo de escrituras que descansaba sobre la cómoda, un centinela de papel amarillento que custodiaba su nuevo futuro. No era solo la ausencia de la deuda lo que se respiraba en el aire, era la presencia de la posibilidad. Elena observaba a sus padres, sintiendo cómo el nudo que había oprimido su pecho durante 2 años se deshacía lentamente. La victoria más importante no había sido pública, sino que estaba ocurriendo allí mismo, entre esas 4 paredes, con el simple y extraordinario acto de volver a ser una familia. El primer día de Elena en la atalaya como administradora fue una prueba de fuego, un ejercicio de equilibrio sobre la delgada línea que separa el respeto del resentimiento. Al cruzar el imponente portón de hierro forjado, ya no como una deudora, sino como una figura de autoridad, sintió las miradas de todos los trabajadores clavadas en su espalda. Eran una mezcla de curiosidad, incredulidad y, en el caso de Ramiro, el antiguo capataz, una hostilidad apenas disimulada. Sin embargo, Elena no llegó con aires de grandeza ni con sed de revancha. Llegó con la misma ropa de trabajo de siempre, con las manos limpias pero curtidas, y con un cuaderno en el que había pasado la noche anotando ideas. Su primera reunión con don Ricardo no fue en el suntuoso despacho, sino en el campo, bajo el sol, con los mapas de la finca extendidos sobre el capó de un viejo Land Rover. No hablaron de poder ni de jerarquías, hablaron de la composición del suelo, de la orientación de las pendientes, de la rotación de cultivos y de la creación de barreras naturales contra el viento. Don Ricardo la escuchaba con una atención intensa, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas, desafiándola, probando la profundidad de su conocimiento. Al final de la mañana, le entregó un juego de llaves. «Estas abren todas las puertas de la atalaya», dijo con su habitual seriedad. «Úsalas para demostrar que lo de El Baldío no fue un milagro, sino el principio». Era una declaración de confianza, pero también una advertencia. Ahora el peso de las expectativas era tan grande como la tierra que debía gestionar. La implementación de sus métodos a gran escala fue una batalla silenciosa y constante contra la inercia y la tradición. Los jornaleros más veteranos, hombres que llevaban décadas arando la tierra de la misma manera, la observaban con un escepticismo condescendiente. Sus ideas sobre el acolchado orgánico, las terrazas para retener el agua o la plantación de leguminosas entre los olivos para fijar el nitrógeno en el suelo eran vistas como cosas de mujer, o peor aún, como locuras de principiante. Elena entendió que la autoridad que le había conferido don Ricardo no serviría de nada si no se ganaba el respeto de aquellos hombres, y lo hizo de la única manera que sabía, trabajando más duro que nadie. Se levantaba antes que ellos y se iba a la última. En lugar de dar órdenes desde la distancia, se arremangaba y cavaba a su lado. Les enseñaba con el ejemplo, explicando el porqué de cada técnica con una paciencia infinita. Les mostraba cómo la tierra bajo el mulch se mantenía fresca y húmeda incluso en las tardes más calurosas,
mientras que la tierra desnuda se convertía en una costra estéril. Poco a poco, los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Las parcelas donde se aplicaban sus métodos empezaron a mostrar un vigor y un verdor que contrastaban con el resto de la finca. Las burlas se convirtieron en preguntas, y las preguntas en un respeto a regañadientes que, con el tiempo, se transformó en una lealtad inquebrantable. Ya no era la muchacha del duque, sino doña Elena, un título que se ganó no por decreto, sino con el sudor de su frente. Con la finca de la Atalaya en un claro camino de recuperación, Elena centró su atención en el problema que había estado en el origen de su propia lucha, la vulnerabilidad de los pequeños agricultores. Recordaba perfectamente la soledad y la impotencia de ver cómo las puertas se cerraban una tras otra. Con la bendición y el respaldo financiero de un don Ricardo cada vez más convencido, propuso una idea revolucionaria para la comarca, la creación de una cooperativa. No sería una simple asociación para vender aceite a granel, sino un centro de conocimiento y recursos compartidos. Utilizando uno de los viejos almacenes de la Atalaya, estableció un banco de semillas con variedades locales resistentes, organizó talleres gratuitos para enseñar sus técnicas de agricultura sostenible y negoció precios justos para la compra de herramientas y abonos en común. Al principio, la desconfianza era palpable. Los vecinos, acostumbrados a competir y a recelar unos de otros, no podían creer que la oferta fuera genuina. Pero cuando vieron que los primeros en unirse obtenían mejores cosechas y mayores beneficios, las barreras comenzaron a caer. La cooperativa se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar donde no solo se compartían recursos, sino también esperanzas y soluciones. Elena, la joven que había sido marginada y despreciada, se había convertido en el catalizador que unió a todo un pueblo, demostrando que la prosperidad, para ser duradera, debía ser compartida. Los cambios más profundos, sin embargo, ocurrieron dentro de las paredes de su propia casa. La nueva estabilidad económica y el respeto recuperado obraron un milagro en su padre. Manuel no solo volvió a trabajar en su olivar, sino que se convirtió en el más ferviente defensor de los métodos de su hija. Se le podía ver a menudo en la cooperativa, explicando con un orgullo desbordante a otros agricultores cómo las técnicas de Elena habían salvado no solo su tierra, sino también su vida. La relación entre ellos se invirtió y se sanó. Ahora era él quien la buscaba para pedirle consejo, y en sus conversaciones ya no había tensión, sino una camaradería y un amor que la vergüenza había mantenido ocultos durante años. Isabel, por su parte, encontró una nueva misión. Se convirtió en la administradora extraoficial del hogar y de la pequeña parcela, liberando a Elena para que pudiera dedicarse por completo a su trabajo en la Atalaya y en la cooperativa. La casa, antes un santuario de silencio y tristeza, se llenó de vida. Las comidas se convirtieron en celebraciones diarias, a menudo con vecinos que pasaban a pedir consejo o simplemente a compartir un vaso de vino. Elena había luchado para salvar una parcela de tierra, pero en el proceso había reconstruido su hogar sobre unos cimientos mucho más sólidos: el respeto mutuo, la esperanza restaurada y la certeza de que ninguna adversidad era insuperable cuando se enfrentaba en familia. Pasaron los años. El nombre de Fuenteseca, antes sinónimo de polvo y olvido, comenzó a sonar en los círculos agrícolas de todo el país como un ejemplo de innovación y resiliencia. El baldío, aquella cicatriz en la tierra, era ahora un olivar joven y próspero, un monumento vivo a la tenacidad de una mujer. Elena, ya no tan joven pero con la misma mirada inteligente y decidida, caminaba al atardecer junto a un envejecido pero aún imponente don Ricardo Balbuena. Ya no discutían sobre deudas o contratos, sino sobre el futuro: nuevas variedades, sistemas de riego por goteo, la posibilidad de obtener una denominación de origen. Su relación había trascendido la de jefe y empleada para convertirse en una profunda alianza, una simbiosis entre la sabiduría ancestral y la visión estratégica. Se detuvieron en la misma colina desde la que él la había observado con sus prismáticos. Abajo, los campos de la comarca se extendían como un tapiz de verdes vibrantes, salpicados por las luces de las casas donde las familias ya no temían al mañana. Elena había devuelto mucho más que la vida a la tierra, le había devuelto la dignidad a su gente. Aquella noche, todos en la comarca y más allá comprendieron que el valor de una persona no se mide por la tierra que posee, sino por la capacidad de hacerla florecer cuando todos los demás la han dado por muerta. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria
y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación. Gracias por escuchar. El legado de Elena no está escrito en libros de historia ni grabado en monumentos de piedra. Su legado es algo vivo que respira y crece con cada estación. Fuente Seca, hoy, es un lugar irreconocible para quien solo conoció su pasado de polvo y resignación. Los campos, antes agrietados y sedientos, son ahora un mosaico de cultivos diversificados que resisten las sequías con una tenacidad que asombra a los agrónomos de todo el país. La cooperativa El Baldío Fértil, fundada por Elena y financiada inicialmente por don Ricardo, es el motor económico y social de la comarca. Gestiona la venta directa de productos a mercados nacionales, garantiza precios justos para todos sus miembros y, lo más importante, reinvierte una parte de sus beneficios en educación y en un fondo de emergencia para agricultores en dificultades, asegurando que ninguna familia vuelva a enfrentarse sola a la desesperación que casi destruyó a la de Elena. El viejo camino de tierra que llevaba a la atalaya es ahora una carretera asfaltada, transitada por camiones que cargan esperanza en forma de aceite, vino y hortalizas. Los jóvenes, que antes veían la emigración a la ciudad como su única salida, ahora regresan de la universidad con títulos en biología, ingeniería agrícola y gestión empresarial, ansiosos por aplicar sus conocimientos en la tierra que sus padres y abuelos aprendieron a amar de nuevo, gracias al ejemplo de una sola mujer que se atrevió a escuchar lo que la tierra le susurraba. Pero la transformación más profunda no se ve en los campos, sino en los ojos de la gente. La historia de Elena se ha convertido en el mito fundacional de la nueva Fuente Seca, un relato que se cuenta a los niños en las escuelas y a los forasteros en las tabernas. Es la historia de cómo el conocimiento, la paciencia y un coraje nacido de la desesperación pueden doblegar al poder, no a través de la confrontación violenta, sino a través de la evidencia irrefutable de la vida. La vieja mentalidad de sumisión, el miedo a levantar la voz contra el poderoso, se ha disuelto. La gente aprendió que la verdadera fuerza no reside en la riqueza acumulada, sino en la comunidad unida y en el conocimiento compartido. El qué dirán fue sustituido por el cómo podemos ayudar. Los vecinos que una vez cruzaban la calle para evitar la mirada de Elena son ahora los primeros en ofrecer su tractor, su tiempo o su consejo a quien lo necesita. El legado de Elena es en esencia una revolución silenciosa del espíritu. Demostró que el destino no es una sentencia escrita en piedra, sino un campo que se puede labrar, regar y cosechar, incluso cuando parece un desierto. Su lucha individual se convirtió en la victoria colectiva que les devolvió no solo la prosperidad, sino algo mucho más valioso, la creencia en su propio poder para cambiar las cosas, para hacer florecer su futuro con sus propias manos. Con el paso de los años, Elena nunca abandonó la tierra. Incluso cuando su nombre era conocido y su consejo solicitado por ministros y académicos, su verdadero despacho siguió siendo el campo. Se convirtió en una matriarca sabia y respetada, una figura que encarnaba la memoria viva de la lucha y la recompensa. Las cicatrices en sus manos, lejos de desaparecer, se profundizaron, convirtiéndose en un mapa de su viaje, un testimonio de cada piedra removida, de cada surco cavado. La relación con don Ricardo evolucionó hasta convertirse en una alianza de profundo respeto mutuo. En sus últimos años, el viejo duque, suavizado por el tiempo y por la lección de humildad que Elena le había impartido, pasaba horas caminando con ella por los campos, escuchando sus planes, aprendiendo de ella con la avidez de un discípulo. En su testamento, en un acto final que selló su transformación, legó una parte significativa de la atalaya no a lejanos parientes, sino a la cooperativa, asegurando su viabilidad para las generaciones venideras. Elena nunca olvidó el sabor del miedo de aquella noche en el olivar, ni el peso de la humillación en la plaza del pueblo. Esos recuerdos no eran una carga, sino su brújula. Le recordaban constantemente que su trabajo no era solo gestionar tierras, sino proteger la dignidad de las personas que las trabajaban, asegurándose de que la historia de El Baldío no fuera un milagro aislado, sino la norma por la que se regiría el futuro de su comunidad. La historia de Elena y El Baldío trasciende las fronteras de Fuente Seca para convertirse en un mensaje universal. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuánta riqueza, cuánto potencial, cuánta vida se esconde en los lugares y en las personas que hemos descartado como inútiles o estériles? Su viaje nos enseña que las soluciones más innovadoras a menudo no provienen de la tecnología más avanzada, sino de la sabiduría olvidada, de la observación paciente,
y de la profunda conexión con la naturaleza. Nos recuerda que la verdadera resiliencia no es la capacidad de soportar el sufrimiento en silencio, sino la audacia de desafiar las condiciones que lo provocan, incluso cuando las probabilidades están abrumadoramente en nuestra contra. La mayor lección que nos deja su vida no está en el aceite que producen sus olivos, sino en la idea de que el valor de una persona no reside en su linaje, su riqueza o los títulos que ostenta. El verdadero valor se mide por la capacidad de crear, de nutrir, de devolver la vida donde otros solo veían muerte. Elena no solo hizo florecer un secarral, cultivó la esperanza en el corazón de un pueblo entero, demostrando que la cosecha más importante es la que se recoge en el alma humana. La de Elena es la prueba de que una sola voz, un solo par de manos firmes y un corazón que se niega a rendirse pueden cambiar el destino de un valle entero y de todos los que lo habitan. Es un recordatorio de que las historias más poderosas no siempre son las de reyes o conquistadores, sino las de aquellos que en silencio y contra todo pronóstico luchan por la dignidad y la tierra. Si crees que estas son las narrativas que merecen ser contadas, las que nos recuerdan de qué estamos hechos realmente y el poder que reside en cada uno de nosotros, comparte este documental. Suscríbete a nuestro canal para que ninguna historia de coraje, por pequeña que parezca, se pierda en el silencio del olvido. Gracias por haber sido testigo de la cosecha de toda una vida.